Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy, como ya saben por el título y por la previa, nos sumergimos en el fascinante y siempre candente mundo del romance, y no cualquier romance, el romance secreto de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos y amigas, el título lo dice todo: Kerem Bürsin y Hande Erçel, el romance secreto revelado, análisis profundo de las pruebas innegables. Y no es un clickbait sensacionalista. Aquí en este canal, nos tomamos muy en serio el análisis y la investigación. Tenemos pruebas, tenemos evidencia, y vamos a desmenuzar cada detalle, cada gesto, cada mirada que nos lleva a la conclusión, que si me permiten la expresión, es prácticamente inevitable: entre estos dos ídolos turcos, Kerem Bürsin y Hande Erçel, hubo, y tal vez aún haya, algo más que una simple amistad. Para aquellos que quizás sean nuevos en este apasionante universo del entretenimiento turco, permítanme presentarles a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Son dos de las estrellas más brillantes y populares de Turquía, con una legión de fans que se extiende por todo el mundo. Su fama trascendió fronteras gracias a su trabajo en la exitosísima serie Love is in the Air, que, como ya sabrán, causó furor aquí en España y en muchos otros países. La serie, además de catapultarlos a la fama internacional, los unió en la ficción, y al parecer, también en la vida real. Pero antes de zambullirnos en el torbellino de pruebas y evidencias, quiero pedirles algo que nos ayuda mucho: si les apasiona el cotilleo, si disfrutan del salseo, si son fans acérrimos de Kerem, de Hande, o simplemente les encanta descubrir los secretos de las celebridades, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de análisis, teorías y, por supuesto, mucha diversión. Y por favor, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. No se lo pierdan. Es muy importante para nosotros. Ahora sí, vayamos al grano. Love is in the Air fue sin duda el caldo de cultivo perfecto para que la chispa del amor, la atracción y el romance saltara. En la serie, Kerem y Hande interpretaron a Eda y Serkan, dos personajes con una química explosiva, una conexión que traspasaba la pantalla. Sus escenas eran apasionadas, divertidas, llenas de tensión sexual, y con un diálogo ingenioso que mantenía al público al borde del asiento. El público, por supuesto, se enamoró perdidamente de la pareja, de la magia que irradiaban juntos, y pronto empezaron a especular si esa química, esa magia, esa conexión tan palpable se extendía a la vida real. Las redes sociales, los foros y los medios de comunicación se inundaron de preguntas, de deseos y, por supuesto, de teorías. Y las pruebas comenzaron a acumularse como un rompecabezas que, poco a poco, iba revelando una imagen cada vez más clara. La primera señal, y quizás la más evidente, fue la innegable cercanía entre Kerem y Hande durante el rodaje. Fotografías, vídeos del making of, entrevistas, grabaciones de los momentos entre tomas. En todas partes se les veía cómplices, sonriendo, riendo, tocándose de manera que iba mucho más allá de lo profesional. Se les veía besándose en el cuello, abrazándose por largos periodos de tiempo, y, lo más importante, mirándose con una intensidad que sinceramente era difícil de fingir. La cámara a menudo captaba miradas que parecían susurrar secretos, promesas y un cariño que no podía negarse. Era todo parte del trabajo actoral. Por supuesto, pero ¿hasta qué punto? Pero la cosa no quedó ahí. También comenzaron a aparecer juntos en eventos sociales fuera del contexto de la serie. Asistían a cenas íntimas, a fiestas glamurosas y a estrenos de cine y televisión, siempre juntos, siempre pegados. Y lo más interesante, nunca intentaron ocultarse. Siempre se mostraron naturales, sin tratar de evitar a los paparazzi. En las fotos se les veía sonrientes, cómodos, disfrutando de la compañía del otro. Esta actitud, por supuesto, alimentó aún más los rumores de romance, y la gente comenzó a hablar de ellos como la pareja del momento. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, no tardó en publicar artículos y reportajes sobre la supuesta relación, analizando cada gesto, cada palabra, cada salida pública. Uno de los momentos clave y que sin duda alimentó la esperanza de muchos fans, fue cuando Kerem y Hande se fueron de vacaciones juntos. Sí, señor. No fue un viaje de trabajo, ni una reunión de amigos. Fue un viaje romántico. Se fueron a las paradisíacas Maldivas y, aunque intentaron mantener su privacidad, las fotos filtradas de sus vacaciones lo revelaron todo. Se les veía en la playa, tomados de la mano, nadando juntos, abrazados, disfrutando del sol y el mar. Era imposible negar la conexión,
la complicidad y el cariño que existía entre ellos. Esas fotos que circularon rápidamente por internet se convirtieron en la prueba definitiva para muchos fans. Lo sabíamos, gritaban en las redes sociales, celebrando la supuesta confirmación de su amor. Además, Kerem y Hande, a través de sus redes sociales, comenzaron a intercambiar mensajes y comentarios que, si bien podían ser interpretados como simples muestras de amistad, tenían una carga emocional que sugería algo más profundo. Se dedicaban corazones, piropos y mensajes cariñosos. Y lo más llamativo era la frecuencia con la que lo hacían. Era evidente que estaban en contacto constante, que se preocupaban el uno por el otro, y que, de alguna manera, querían que el mundo supiera lo que sentían, aunque fuera a través de pequeñas indirectas. Estos mensajes, a menudo acompañados de emojis significativos y hashtags sugestivos, se convirtieron en un lenguaje secreto que solo los fans más observadores podían descifrar. Otra prueba, y esta es un poco más sutil, son las declaraciones que Kerem y Hande hicieron en entrevistas, tanto individuales como conjuntas. Aunque nunca confirmaron explícitamente su romance, sus palabras siempre fueron ambiguas, dejando espacio para la especulación y la imaginación. Ambos hablaban con mucho cariño el uno del otro, destacando sus cualidades, su profesionalismo y su gran química. Nunca negaron el amor que sentían por sus personajes, y de alguna manera, insinuaban que ese amor también se extendía a la vida real. Solían decir cosas como Eda y Serkan nos han marcado a los dos, o la conexión que tenemos es muy especial, dejando entrever que había algo más allá de la actuación. Un detalle que vale la pena mencionar es la reacción de los amigos y familiares de Kerem y Hande. Aunque no se pronunciaron públicamente sobre el tema, la forma en que interactuaban con ellos, en las fotos y en los eventos sociales, sugería que estaban al tanto de la situación, y que la aprobaban. Se les veía alegres, cómplices y, en algunos casos, hasta un poco protectores. Los amigos y familiares de Kerem y Hande en las redes sociales compartían fotos donde se les veía juntos en celebraciones privadas, cenas y eventos, creando la impresión de que formaban parte de un círculo íntimo y unido. Esto, sin duda, daba más credibilidad a los rumores de romance y demostraba que, si existía una relación, era aceptada y apoyada por su entorno más cercano. Sin embargo, y aquí viene la parte agridulce de la historia, la relación entre Kerem y Hande, si es que existió realmente, parece haber terminado. A pesar de todas las pruebas y evidencias, ambos actores tomaron caminos separados. Han sido vistos con otras personas, y aunque siguen manteniendo una relación cordial, ya no se les ve juntos con la misma frecuencia. La distancia, los proyectos laborales, las decisiones personales, todo ello pudo influir en esta aparente ruptura. La prensa, que tanto especuló sobre su romance, ahora reporta sobre sus nuevas relaciones y sus diferentes caminos. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminó esta historia de amor? Esa es una pregunta que solo ellos saben, y probablemente nunca lleguemos a conocer la respuesta completa. Podrían haber sido las presiones mediáticas, las agendas apretadas, las exigencias de la fama, o simplemente el hecho de que el amor, a veces, no es suficiente para superar los obstáculos y las dificultades que se presentan en el camino. Lo cierto es que a día de hoy, Kerem Bürsin y Hande Erçel ya no están juntos, al menos públicamente como pareja. Pero ¿significa esto que su romance fue una mentira, una simple estrategia de marketing? Absolutamente no. La química que vimos en pantalla y fuera de ella, la cercanía, los gestos, las miradas, los mensajes, las vacaciones. Todo eso fue real. Quizás fue un amor breve e intenso y fugaz, pero no por eso menos auténtico. Quizás fue un amor que se gestó a la sombra de la fama, que se alimentó del trabajo en común y que por alguna razón, no pudo prosperar a largo plazo. Y aunque ahora cada uno haya tomado su camino, siempre quedarán en nuestros recuerdos esas imágenes, esos momentos, esas miradas que nos hicieron soñar con un amor de cuento de hadas. Es importante destacar que a pesar de la separación, Kerem y Hande han demostrado una madurez y un respeto mutuo que es digno de admiración. Han mantenido una relación cordial, profesional y, en algunas ocasiones, se han mostrado juntos en eventos públicos, demostrando que a pesar del final de su romance han sabido mantener una amistad basada en el cariño y el respeto. Ahora bien, llegados a este punto me encantaría saber su opinión, la de ustedes, mis queridos espectadores. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente hubo un romance entre Kerem y Hande? ¿Creen que fue algo pasajero, o que su amor fue genuino? ¿Y qué les pareció la serie Love is in the Air? ¿Creen que la química en la serie fue solo actuación, o que fue el reflejo de una conexión real?
¿Cuáles fueron sus momentos favoritos de Eda y Serkan? ¿Y cuáles fueron las pruebas que más les convencieron de que había algo más que amistad entre Kerem y Hande? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, y me gusta saber qué piensan de todo esto. La conversación está abierta. Además, si tienen alguna otra celebridad turca o algún tema de interés que les gustaría que analizáramos en el canal, no duden en proponerlo. Nos encanta recibir sugerencias y explorar nuevos temas que sean de su interés. Recuerden que este canal se construye gracias a ustedes, y que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y bueno, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo y detallado sobre el supuesto romance secreto de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado las pruebas, hemos desmenuzado los detalles, y hemos llegado a nuestras propias conclusiones, que como siempre, son subjetivas y están sujetas a su propia interpretación. Recuerden que esto es solo nuestra opinión, y que ustedes son libres de pensar lo que quieran. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido futuro. Ya saben, activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo vídeo. Y no se olviden de comentar. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Nos ayudan a crecer, y nos dan ideas para futuros vídeos. Nos encanta leerlos. Muchas gracias por ver, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los misterios y las curiosidades del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Chao, chao. Y que viva el amor.